Dios los bendiga, hermanos. Es un placer, un hermoso gusto ver a cada uno de mis hermanos a través de este medio. Y yo les pido que tengamos un tiempo de comunión con el Señor a través del mensaje de su palabra. El tema de esta mañana o de esta tarde, ya pudiéramos decir, es el cómo debemos perdonar, el cómo del perdón. Y para iniciar quisiera orar junto con ustedes. Hoy tendremos lo que es la comunión más tarde. Y bueno, el tema tiene mucho que ver o es muy importante para cada uno de los cristianos, para usted, para mí, que deseamos vivir en santidad y que deseamos de corazón a la gente que nos ha hecho daño poder perdonarlos. Parece tan sencillo, parece tan fácil, pero bueno, en el mensaje de la palabra de Dios vamos a meditar por lo menos 5 aspectos básicos en cómo debemos perdonar. Le invito ahora que junto conmigo entremos a un tiempo de oración. Y ahí donde está usted, cierre sus ojos, vamos a orar al Señor para que Él trate con nosotros durante el mensaje de su palabra. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este privilegio que tú nos das de poder comunicarnos, de poder estar juntos, aunque sea a través de esta vía. Habla a nuestros corazones, Señor. Deseamos vivir en santidad, pero también deseamos gozarnos en poder perdonar y hacerlo de corazón. Ayúdame a mí, Señor, pero también ayuda a cada uno de mis hermanos que pueda caer en buena tierra tu palabra. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, el mensaje tiene que ver mucho con el aspecto del perdón, pero en cuanto a los pasos que se siguen para perdonar. Voy a compartir ahora lo que es un trabajo que se ha estado haciendo en PowerPoint. Y mire, podemos titular el mensaje el cómo del perdón. Hemos dado el pasaje que es Mateo 18, del 21 al 35, donde se está mencionando a Pedro y le dice, Señor, ¿cómo debo hacerle yo si alguien me ofende? Y él dice, bueno, debo perdonarlo. ¿Cuántas veces? 7 está bien. Y él dice, no te digo que 7, sino hasta 70 veces 7. Y esto quiere decir que siempre hay que perdonar. Pero quiero enfatizar en la parábola que Jesús da en cuanto a este juez malvado que le debían dinero. Traté de buscar cuánto era lo que le debían y dice que entonces había un juez. Voy a releer solamente lo que dice la Biblia. Dice que este hombre tenía una deuda obviamente con este hombre. Dice, como no tenía que pagar, ordenó al Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía y que se le pagase. ¿Cuánto debía él? Dice que él debía 10,000 talentos. Un talento equivale más o menos, hablando en dólares, a $6,606. Eso es un talento. Pero él no debía un talento, él debía 10,000 talentos, más o menos diríamos unos 66 millones de dólares. Por eso es que él dijo, bueno, hay que vender a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía. Yo imagino que este hombre tenía esta deuda, se sentía atormentado, se sentía triste, se sentía acongojado y fue y le pidió pues que le diera la oportunidad de pagarle. Dice la palabra de Dios que entonces este hombre fue, el siervo se echó a sus pies y postrando le decía, ten paciencia conmigo, que todo te lo voy a pagar. Y entonces este juez dice que fue movido a misericordia, fue movido a compasión y el Señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda, una deuda enorme, una deuda que no iba él a poder pagar realmente. Y esto nos lleva de lleno a lo que es el mensaje. Dice que este hombre cuando salió de ahí se encontró a otra persona que le debía una cantidad mucho menor. Él le debía solamente 100 denarios. ¿Cuánto es un denario? Más o menos un denario equivale aproximadamente a unos 74 centavos de dólar, o sea, casi menos de $1. Y entonces dice que le debía 100, o sea, le debía $74. Es una cantidad mucho menor que la que él debía 66 millones de dólares. Y que entonces cuando lo vio, salió él de estar con él, con quien le había perdonado la deuda. Dice que este hombre se encontró con este deudor también, y dice que su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo, lo mismo que había dicho él, que yo te pagaré.
pero él dice que no quiso. Este hombre dijo no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. A él le habían perdonado, pero él no perdonó. Y entonces esto nos enfrenta a un hecho real y verdadero. Dice en la oración que hacemos, Señor, perdona nuestras deudas, como así también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Y entonces dice que este hombre, entonces que ya había sido perdonado, él no perdonó. Y entonces dice que entonces el Señor, el primero al que le debía, dice que le mandó llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me la suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y entonces hubo un castigo para este hombre, dice, y encolerizado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Es una lección hermosa, es una lección que nos habla muy fuerte. Ahora, estamos todos de acuerdo que debemos perdonar. Estamos todos de acuerdo que cuando alguien nos hace o nos causa daño, alguien ha dicho que cuando me hacen daño a mí yo puedo pasarlo, pero cuando le hacen daño a uno de mis seres, a mis hijos, a mi esposa, a alguien que me duele mucho más, entonces ya como que se me acaba un poquito lo cristiano, ¿verdad? Se me caen los dones y entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para perdonar? Bueno, la Biblia dice que debemos perdonar. Jesús nos ordena perdonar. Pero en cuanto al perdón, no es tan fácil, hermano. Perdonar es una palabra muy difícil, yo diría hasta imposible de hacer si no contamos con la ayuda de Dios. Y el tema tiene que ver precisamente con el cómo del perdón. Ya hemos leído el pasaje bíblico y solamente vamos a mencionar algunos aspectos básicos en cuanto a cómo la Biblia nos ayuda o nos invita a que podamos nosotros entrar a un tiempo de perdón. Quiero contarles una historia de un hombre. Este hombre se llamaba Tomás. Tomás era un cristiano recién convertido. Tenía a lo mejor unos 6 meses de haberse convertido al cristianismo. Y era una persona muy llena de la presencia de Dios y tenía muy poco tiempo en el cristianismo. A Tomás tenía su esposa, pero su esposa fue engañada por otro hombre y ese hombre le quitó a la esposa y entonces él decía, ¿qué voy a hacer? Yo quiero matar a ese hombre que me arrebató a mi esposa y se burló de mí en mi cara. Entonces yo debo pagar con la muerte de este hombre. Y alguien le dijo, pero tú eres cristiano. Y le recitaron precisamente el pasaje de Mateo 18. Y él dice, bueno, está bien, está bien, yo soy cristiano y yo quiero hacer lo que al Señor le agrada. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo perdonar a aquel que ha arruinado mi vida como cristiano? ¿Cómo le hago? Y esta es la duda de él, y seguramente que de muchos cristianos, ¿verdad? Bueno, voy a ir a la iglesia, voy a aprender de Dios, seguramente que en algún momento me van a predicar acerca del perdón, pero yo quiero saber cómo debo hacerle para perdonar a alguien que me ha lastimado y que ha arruinado mi vida. Todos hemos sido testigos de personas que como cristianos han perdonado. Hay un video donde viene un hombre que perdona a quien asesinó a su hija y dice, yo soy cristiano y batallo ahora para hacer esto, pero yo quiero amar a Dios, quiero ser perdonado por Dios, así que yo te perdono a ti. Pareciera algo muy sencillo, pero precisamente el mensaje de su palabra hoy, en esta mañana o en esta tarde, nos va a ayudar un poquito en cuanto a cómo hacerle para poder perdonar de corazón. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Bueno, este hombre Tomás hizo lo correcto o no hizo lo correcto. Bueno, podemos decir que el perdón va del 1 hasta el 5. El perdón va del número 1 al número 5. El número 1 sería la herida. La herida que estaba ahí, que está supurando, que está causando mucho dolor. Y mire, podemos hablar aquí de muchos aspectos, gente que ha sido lastimada, a veces por alguien muy querido y que entonces eso le ha causado hasta ir con el psicólogo, con el psiquiatra. Ese es el dolor. Bueno, del número 1.
brincar al número 5, que es el perdón de corazón, perdonar de corazón, no es tan sencillo. Del número 1 vamos a brincar al 2, al 3, al 4, para llegar al número 5 y decir ahora, te perdono porque yo vivo en santidad, porque yo deseo agradar a Dios y ahora te puedo perdonar. Pero precisamente queremos hablar en esta tarde de ese 2, 3 y 4. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para brincar del 1 hasta el 5 y entonces poder perdonar? Alguien ha dicho que para perdonar necesitamos contar completamente con la ayuda de Dios. Perdonar es imposible, hermanos. Muchas veces perdonar, dicen, es olvidar, ¿no? Eso se recuerda. Pero cuando ya uno perdona de corazón, entonces uno lo hace y aunque uno recuerda, ya no provoca esa ira en nuestro yo interno. Por eso esa persona dice, para perdonar, debo contar con la ayuda de Dios, con su Espíritu Santo, porque de otra forma no puedo perdonar. No logro perdonar, porque me han hecho tanto daño que aunque yo quiera, mi cuerpo no puede perdonar si yo no cuento con la ayuda de Dios. Nuestro hermano Eric nos comentaba hace un tiempo, ¿verdad?, de este hombre que estaba muy enfermo y que sus hijos, sus hijas, le dijeron, está bien, papá, está bien, te perdonamos, pero nada más fue de dientes para afuera. Y cuando el padre fallece, las hijas dicen, pero realmente no lo hicimos de corazón y ahora quisiéramos verle a él y platicar con él y decirle, sí te perdonamos, sí te amamos, nos hiciste daño, pero te perdonamos. Pero ya no hubo oportunidad porque el papá se fue antes de que pudieran ellos o ellas estar a cuentas con este papá que no había sido un buen padre. No es fácil, hermanos, no es fácil poder perdonar. Y eso nos lleva precisamente a un trabajo que como cristianos tenemos que nosotros aceptar, como pastores o como psicólogos cristianos o como personas que aconsejamos, sabemos que este punto no es tan sencillo, no es tan fácil. Para muchos el perdón no es tan fácil porque tienen que luchar con ellos mismos. Hay una escritora llamada Elizabeth O'Connor. Ella dice que el perdón, ha hecho muchos sermones del perdón, pero generalmente dice, se habla del perdón solamente en dos aspectos básicos. Uno, que perdonar es algo que el Señor nos pide que lo hagamos. Y otro, obviamente, que perdonar es algo necesario si es que nosotros deseamos alcanzar al Señor, si es que nosotros queremos vivir sin ese odio que nos está corroyendo. Dice ella, el perdón, descubrimos que siempre es más difícil de lo que dicen los sermones. A veces cuando estamos oyendo el sermón, decimos, perdonar es fácil. Pero cuando nos llega a pasar algo, hermanos, que nos causa profundas heridas, híjoles, Señor, ayúdame porque no puedo perdonar. Esto que me han hecho ha sido tan profundo y ha sido tan grave y he perdido el trabajo o he perdido mi salud y entonces yo no puedo perdonar. Les dice esta escritora que aparentemente los pastores predican, pero que hay un abismo entre lo que se predica y lo que realmente se está viviendo. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Job? Que cuando llegaron los amigos, dice que entonces ellos estaban ahí con Job y que prefirieron no hablar, no decir ninguna palabra, porque era tan fuerte el dolor que estaba padeciendo Job. Pero cuando hablaron, ¿qué dijeron? Estás en pecado, estás fallando. Si es de que pide perdón a Dios y muérete, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil, hermanos, es difícil. Me ha tocado a veces estar con alguna persona que ha fallecido, con sus familiares, y quisiéramos decirles algo que los calmara, que los tranquilizara, pero a veces no hayamos que decir. Solamente estamos ahí en silencio y tratando de encontrar las mejores palabras para poder animar a esa otra persona que ha perdido a un ser querido. El perdón no es fácil, ¿no? Dice ahí este hombre Philip Yancey, el perdón es penosamente difícil. El perdón es un acto no natural. ¿Qué quiere decir? Que lo más lógico es que después de que hemos sido agredidos, respondamos con otra agresión. Los mexicanos somos muy dados a pensar, el que me la hace, me la paga. ¿Sí? Y si aquí me pican, aquí sale sangre. Si yo soy mexicano, soy latino, soy de sangre caliente.
Entonces, si alguien me hace algo, yo le voy a pagar, yo voy a contestarle. En una ocasión yo vi una pelea de dos ecotaxistas, ¿verdad? No sé qué pasaría con ellos, pero se paró uno, salió del carro y el otro también salió del carro y comenzaron a golpearse enfrente ahí de mucha gente, ¿verdad? Querían matarse a golpes. No sé qué había pasado, pero era tan fuerte el coraje que ellos querían con las manos, con los brazos, golpearse y quitarse la vida, yo creo. Entonces, por eso dice este hombre que el perdón es penosamente difícil. El perdón es un acto no natural. Esto nos lleva precisamente al primer punto del tema, hermanos. El primer punto que tiene que ver. En Mateo 6:12 enfatiza la oración de Jesús cuando dice, perdona a los que como tú me perdonas, yo perdono a los que me han hecho daño. El camino hacia el perdón, hermanos, es un camino muy difícil, es un camino cuesta arriba, es un camino donde nosotros comenzamos a caminar, a avanzar, pero es un camino que de repente nos regresamos y al siguiente día avanzamos 2, 3 pasitos y luego otra vez volvemos a retroceder y ahí estamos. Dice, a menudo está lleno de desgarradores reveses, de dolor y lamentación. Aquí hay varias historias. Una maestra llamada Aimé, que ella dice que en su trabajo la despidieron. La despidieron simplemente, ¿verdad? Era una maestra, muy buena maestra, y hubo por ahí algún chisme, y entonces le hicieron le tramaron ahí algo que no era cierto, y finalmente ya fue despedida, y entonces ella se llenó de rencor. Guillermo dice que él tuvo un problema con su papá, porque el papá de él lo abandonó, a él y a su mamá, y sufrieron muchos pesares, y ha pasado el tiempo y él no puede perdonar a su padre. Yo conocí un maestro que él tenía 25 años de no hablar con sus padres. Y yo le decía, ¿cómo es posible? Dijo, sí, Raúl, es que lo que me hicieron a mí fue tan fuerte que ahora han pasado muchos años y yo todavía no puedo hablar con mi papá. Sé dónde vive, sé dónde está, pero yo no puedo hablar con él porque lo que me hizo fue tan fuerte que dejó en mí esa huella, ese dolor, y yo tengo ya 25 años de no cruzar palabra con él. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Y más si esa persona es cristiana, ¿verdad? Que va a la iglesia, que alaba a Dios, pero no puede perdonar. Hay otro caso de Cristina. Dice que ella también tuvo un problema. Cristina era una persona que tenía seguidores en el Facebook, y ella hizo una pregunta al aire. ¿Qué es lo más difícil en cuanto al perdón? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que se me muestra como más difícil? Y obtuvo algunas respuestas ella en cuanto a esto. Dijo, lo más difícil para mí, dice, es que necesito, dice, a veces se necesita mucho tiempo para perdonar, o sea, que pasen los años, que pasen muchos meses y que entonces comenzaré a perdonar. Otra respuesta que recibió ella fue que perdonar es un proceso que se avanza un poco, pero después se retrocede. Dice, es un proceso continuo que viene poco a poco y que puede tomar mucho tiempo. Dice también alguien que hablaba del perdón, es un proceso que no significa que no tengamos momentos oscuros o días o pensamientos que tendremos que vencer una y otra vez. Cuando se predica sobre el perdón, generalmente se habla del mandamiento y se habla de la decisión. Los dos son importantes, los dos son cruciales. Colosenses 3, versículo 13, nos habla precisamente de esto, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esto es bueno, hermano, es lo que la Biblia marca, es lo que la Biblia dice, que debemos perdonarnos, que debemos soportarnos. Pero mire, hermano, es difícil, no es fácil, no es fácil. Y esto hablamos en lo personal, para mí también es difícil. Pero entonces, ¿cómo puedo lograr perdonar y hacerlo de corazón? Y a ver a mi agresor y a no verlo con coraje, con rabia. ¿Cómo hacerlo? Bueno, esto es lo que estamos tratando de llegar al punto importante. Para la mayoría de los cristianos necesitan ayuda en este largo y difícil y aparentemente inalcanzable proceso del perdón. Unos dicen, yo quiero perdonar, pero dicen, ¿cómo? No es tan fácil, no es tan difícil. A esa persona que me agredió la veo constantemente y mi corazón quiere perdonar,
pero no logro perdonar. ¿Cómo le hago? Necesito que alguien me ayude. Necesito que mi pastor, necesito que un hermano me ayude, ore por mí y me ayude a poder alcanzar a perdonar. Hay una pieza que falta en las predicaciones que se hablan del perdón, y este es el cómo. A llevar un proceso. Hay una materia que se llama precisamente, que habla precisamente de la muerte y que nos ayuda a cómo llegar al punto donde morir puede ser algo tan tranquilo. Pero mire, cuando uno es agredido, uno debe de saber que Dios nos ayuda para poder perdonar, que el Señor nos da de su Espíritu Santo y que Él provee para poder nosotros llegar al punto de poder perdonar. El segundo párrafo dice, cuando le pregunté a una amiga psicóloga, ella era psicóloga cristiana, la doctora Sandy, decía ella, con frecuencia la gente se apresura a perdonar, quiere hacerlo ya para calmar la situación. Pero el perdón verdadero implica reconocer y sentir el aguijón de lo que se perdió. Fíjese la palabra, el perdón verdadero. ¿Qué quiere decir? Que puede haber un perdón para salir del paso. Te perdono, ya nomás no te quiero volver a ver. Te perdono, pero ¿sabes qué? Ya quítate de mi vista, ¿verdad? Entonces, ese perdón no es el que el Señor desea para nosotros. Así que el perdón verdadero implica reconocer y sentir el aguijón de lo que se perdió. Alguien que ha sido herido tiene que pasar por ese rumbo por el que fue lastimado para poder realmente perdonar. Dice que las personas heridas, los pastores y la gente buena de la iglesia a menudo coinciden sin querer en tratar de esquivar este proceso porque es demasiado doloroso. Mire, perdonar es algo que Dios nos pide que hagamos, pero no lo hacemos o no lo podemos hacer. Y a lo mejor, ahorita que estamos hablando de este tema, pudiéramos decir que hay personas que guardan en su corazón un enojo, o guardan un sentimiento, o guardan un dolor, y ahí está escondidito, ahí está, nada más hay que escarbarle tantito y ahí se encuentra. Y todavía han pasado los años y todavía no se ha podido llegar al punto de decir, Señor, ya quiero perdonar, ya quiero perdonar. El doctor Jeff M., es otro consejero cristiano, dice que perdonar implica afligirse de verdad, significa enfrentar sentimientos difíciles como la ira. No tenemos que sacarle la vuelta, tenemos que enfrentarlos. Mira, la Biblia habla de esto. Dice, la Biblia no ignora los sentimientos normales. Basta leer algunos salmos como el Salmo de Lamentación, como el Salmo número 13, o el Salmo 55, o el Salmo 137, que habla precisamente de que perdonar implica a lo mejor mucho dolor, pero que lo podemos hacer. Dice, y en vez de ignorar los sentimientos normales, mire lo que dice Hebreos. Dice, en los días de su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Hebreos 5:7. Tristeza, enojo, abandono, traición, dolor. Nuestro Señor reconoce todos estos sentimientos normales. Como cristianos, hermanos, nosotros nos enojamos. A veces sentimos tristeza por la traición que hemos sido nosotros sujetos. Y entonces queremos perdonar de corazón. Pero para hacerlo tenemos que enfrentar un hecho ineludible, hermano. Y quiero llegar al punto precisamente que hemos estado mencionando. Hay que tomar estos aspectos. Número uno, hermano. Número uno, el camino hacia el perdón puede ser un viaje bastante largo. La primera parte, esto lo han dado los terapeutas cristianos, consejeros, dice, diga la verdad, no se lo esconda. Mucha gente que va con el psicólogo, llega a una sesión, ¿qué le pasa? No estoy bien. No siente algún problema. No, estoy bien, ¿verdad? Pero no sacan lo que tienen ahí guardado. Número uno, diga la verdad sobre el dolor. No lo minimice, ni lo excuse. Esto es muy importante. Si hay allí un dolor guardado, sáquelo, hermano. Sáquelo. Tal vez sea con su pareja, tal vez sea con sus hijos, tal vez sea con su jefe en el trabajo, tal vez sea con un compañero. Saque ese dolor. Es importante sacarlo, no tragárselo. Mucha gente hasta se enferma del corazón,
porque está ahí con ese dolor corroyéndole, que está ahí muy pegado en su piel. Número 2, dice el doctor, stop, siente el dolor, sienta ese dolor. Un dolor que no es físico, es un dolor emocional, psicológico. Dice, un paso esencial en el proceso del perdón es que lloremos lo que se ha perdido. A veces como hombres decimos, yo no lloro, ¿verdad? Mire, llorar es bueno, hermano. Llorar es como una catarsis. ¿Verdad? Llorar es sentir alivio. La ira a menudo acompaña el proceso del dolor. Tómese el tiempo para compartir su dolor y su ira en forma verbal o en forma escrita, vamos a decir cómo es escrito, con alguien en quien confíe. Tuve un paciente que él me decía que quería matar a mucha gente, ¿verdad? Dice, ¿qué hago? Yo quiero acabar con ellos, quiero. Y bueno, no lo puedes hacer, no puedes hacer eso, pero es bueno que entonces busque la manera de toda esa ira, canalizarla a algo bueno. Y este hombre le gustaba salir al campo y agarrar y comenzar a pegarle a los árboles y dice, yo quiero esa energía que tengo ahí, quisiera, bueno, no lo saque, no lo guarde, sáquelo, saque esa, nada más hágalo controladito, ¿verdad? Entonces, número 2 dice, siente el dolor. Número 3, y esta es muy difícil, hermano, empatice con su abusador. Empatice con su abusador. Finja que la persona que le hirió está sentada en una silla vacía. Y ahí con esa persona, bueno, con esa silla vacía, derrame su corazón a esa persona. No está presente, pero usted imagine que ahí está la persona presente. Después de que ya habló con esa silla vacía, después siéntese en su silla, en la silla de su agresor, y trate de ver el mundo desde su perspectiva y hable consigo mismo. Esto nos va a ayudar mucho para ver por qué la otra persona puede haberle hecho daño. A veces en las empresas hay intereses, hay revanchismo, hay mucha política, hay muchas cosas así. Bueno, trate de entender, a veces eso sucede, ¿no? Y no se guarde eso, sáquelo. Número 3, empatice con su abusador. Número 4, dice, bendiga al ofensor, bendiga al que le ha dañado, bendiga al que le ha lastimado. Encuentre una manera pequeña de desearle un bien a ese ofensor. Hay una manera de hacerle el bien a ese ofensor que le ha hecho daño. Alguien puede estar pasando por situaciones de ese tipo, ¿verdad? Bueno, usted bendiga a su ofensor. Es lo que a Dios le place, que usted como cristiano bendiga a ese que le ha lastimado, a ese que le ha dañado, a ese que ha cortado su salud psicológica. ¿Verdad? Número 5, dé el regalo del perdón. El perdón es un regalo, es una decisión que tenemos que tomar nosotros. Un doctor, el doctor Worthington, dice que llama a esto el regalo del perdón. Todos podemos recordar cuando alguien nos ha perdonado, ¿verdad? Cuando alguien nos dio su perdón. Cuando nosotros perdonamos, le damos ese mismo regalo a otra persona. Es un regalo. Yo te perdono y lo hago de corazón, lo hago con todo mi ser. Supe lo que pasó con el hermano Jiménez cuando uno de sus hijos fue atropellado y que entonces la otra persona que le había atropellado creo que iba tomada, algo así, y Roberto pues quedó muy, muy, muy mal y que entonces el hermano Rubén dice, yo te perdono. Qué difícil, ¿verdad? Mi hijo ha muerto en ese proceso, pero yo te perdono. Yo no quiero que tú vayas a la cárcel, sufras por lo que pasó, ¿verdad? Yo te perdono. Dé el regalo del perdón. Número 6, comprométase a perdonar. Es un compromiso constante, porque podemos perdonar, dicen, de dientes para afuera. Cuando lo hagamos, comprométase. Una vez que haya perdonado, dicen los psicólogos, escriba una nota en una hoja de papel, escriba una nota para usted mismo. Algo tan sencillo como hoy perdoné, y pone ahí el nombre de la persona, por el daño que me hizo. Hoy perdoné y pone ahí el nombre por el daño que me hizo. Esto parece algo muy sencillo, pero hay que escribirlo con su puño y letra,
Cuando sienta la tentación de volver a caer en el resentimiento, lea de nuevo esta nota. Perdonar es algo que debe de ser el respirar del cristiano, que debe de ser nuestra manera de ser. No guardar revanchismos. No, que si tú me hiciste algo, mira, yo voy a esperar el momento para yo hacer lo mismo o hacer algo que te lastime más. Usted comprométase a perdonar y ya no traiga a colación otra vez ese resentimiento. Usted ha perdonado y lo ha escrito. Y cuando usted tenga deseo de nuevamente traerlo, vea la nota y ahí dice, hoy perdoné la fecha a tal persona por el daño que me hizo. Y número 7, hermano, pida oración con frecuencia. Hable con sus hermanos. Dígale, ayúdenme. Quiero entrar a ese proceso del perdón. Mire, hay iglesias que están peleadas unas con otras, que están los hermanos ahí y no se hablan. No, a esto a Dios no le agrada. El perdón requiere el poder de Dios. No hay perdón si no está Dios presente. No hay un perdón verdadero. Necesitamos tanto la presencia de Jesucristo como el apoyo de la comunidad cristiana, que oren por nosotros, que nos ayuden a poder perdonar. No hay mejor manera de unir estas dos cosas que reconocer nuestra necesidad y entonces pedir oración para llegar al proceso del perdón. Solamente así habrá un perdón verdadero. Regreso nuevamente al caso de este muchacho Tomás, ¿verdad? Dice que este muchacho quería matar a quien le había arrebatado a su esposa. Leyó la Biblia y después de haber leído la Biblia, él dice que entonces se puso a llorar. Y hoy este hombre ve a su agresor, lo ve bien y dice, yo te perdono. No fue sencillo, pero tuvo que haber un proceso. Ese proceso fue acompañado y finalmente él dice, te perdono. Él perdió a su esposa, pero él dice, yo te perdono. Te perdono y ahora dice, da el regalo del perdón y se compromete ahora sinceramente a no guardar rencor contra esta persona. Hermano, usted ha escuchado el mensaje. Yo le invito, si usted tiene alguna cosa por ahí guardada con alguna persona, con algún hermano, con alguna hermana, hermano, pida perdón delante de Dios. Y que Dios le dé la oportunidad de hablar con esa persona y decirle, yo te perdono, y lo hago de corazón. Una, porque el Señor lo quiere. Otra, porque el Señor no lo pide. Y otra, porque deseamos vivir en santidad delante de Dios. El cómo del perdón. Vamos a orar, hermanos. Señor, sabemos que perdonar es un proceso difícil. Sabemos que es la decisión nuestra de entrar a este aspecto del perdón. Queremos vivir en santidad, Señor. Estaremos teniendo un tiempo de comunión contigo, pero nosotros queremos perdonar de corazón. Queremos que tú nos ayudes. Queremos que tú proveas para que nuestro perdón sea un perdón sincero. Este hombre que fue perdonado, dice que él no perdonó a aquel que le debía mucha menor cantidad. ¿Qué había en su corazón? Había enojo, había ira, y tuvo que desquitarse con este hombre que le debía dinero. Señor, a lo mejor hay personas que nos han hecho mucho daño. Hay personas que nos han lastimado profundamente, que nos han hecho llorar. Pero en esta tarde, Señor, ayúdanos a todos a poder pasar ese proceso de poder perdonarles y poder bendecirles a ellos y hacerlos con tu ayuda. Ayúdanos a todos, Señor, a vivir en santidad cada día, cada momento. Permite que podamos levantar la victoria para tu honra y para tu gloria. Que podamos perdonar y hacerlo de corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios nos los bendiga, hermanos. Dios nos los guarde.